¿Cierto? Tenemos la palabra el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, esta leída, Señor. Amado Dios, falta la exhortación. Te pedimos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender y comprender esta palabra, y que con tu ayuda, Señor, la podamos poner por obra. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén. En una oportunidad, mis queridos hermanos, ¿cierto? Se estaba dando, ustedes saben, una conferencia para pastores, ¿ya? Había una conferencia para pastores, todas las denominaciones, ¿cierto? Hacemos conferencias para pastores, y en una en especial, ¿cierto? El tema era exclusivamente para los líderes, los pastores de la iglesia. Tenían, ¿cierto? Como obviamente sucede en esta ocasión, un conferencista internacional de renombre que fuera a dar el tema principal para esa conferencia, ¿ya? Y en un momento de la conferencia, ¿cierto? Del culto, el coordinador de pronto dice: hermanos, ¿saben qué? Como está mucha gente, ¿cierto? Acá los baños están un poco sucios y necesitamos que algún hermano, algún pastor, alguien pueda por favor ir a ayudar a las hermanas de la limpieza a los baños, ¿cierto? Porque somos tantos que se va ensuciando continuamente. Entonces los pastores, que estaban todos sentados, empezaron a mirar el uno al otro, ¿cierto? Así como, y bueno, ¿quién va, cierto? Entonces el conferencista que estaba invitado y estaba sentado en primera fila, ¿cierto? El hombre se pone de pie, se saca su vestón, se desabrocha la camisa, ¿cierto? Las mangas, se arremanga las mangas, va, ¿cierto? Calladamente al sector de los baños, toma un escobillón, un trapero, un poet, y le dice a la hermana: bueno, hermana, ¿por cuál baño, cierto, puedo empezar a comenzar a limpiar los baños en esta conferencia? Lo que predicó el pastor ese día invitado, ¿cierto? Ciertamente la gente lo olvidó. No se acordó del sermón, de lo que habrá predicado ese día en la conferencia para los pastores, pero el ejemplo que les dio, ese ejemplo los marcó a los pastores, y eso fue la gran enseñanza que este pastor invitado le dejó a ese gran grupo de pastores. Ustedes me dirán: ¿esto pasa? Sí, y muchas veces pasa, y recurrentemente pasa. Muchas veces, ¿cierto? Cuando los pastores estamos en una reunión, en una convivencia, compartiendo algo, de repente dicen: no, pastor, usted quédese aquí nomás sentadito, que nosotros atendemos la mesa. No, pastor, siéntese acá de cabeza de mesa, que nosotros lo vamos a agasajar, lo vamos a atender. Y muchas veces se nos olvida, ¿cierto?, que el más grande debe ser el que sirve. Jesús, siendo el más grande, fue el que lavó los pies de los discípulos, fue aquel que quiso hacer ese trabajo que ninguno de los demás apóstoles estaba dispuesto a hacer, el trabajo de un siervo, y poder lavar los pies, ¿cierto?, sucios de aquellos discípulos. De una forma humilde, ¿cierto?, empezó a lavar los pies uno por uno. Y ese ejemplo es lo que nos habla a nosotros de ser un verdadero líder. Nos habla de tener una verdadera grandeza en el servicio, que ese es el tema del día de hoy, la grandeza del servicio. En esta historia que nosotros leímos al principio, vemos de que la mamá, ¿cierto?, de los hijos de Zebedeo,
es decir, la mamá de Jacobo y de Juan, ellos son los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús con una petición. Y bueno, en otro evangelio aparece de que Juan y Jacobo se acercan a Jesús. En este evangelio aparece como que la mamá se acerca, ¿cierto?, a pedirle un favor. En realidad esto se explica por lo siguiente. Juan y Santiago tenían este deseo de poder sentarse en lugares de honor en el reino de los cielos y quisieron hacerlo, ¿cierto?, por intermedio de su mamá, hacer esta petición, ¿ya? Y van donde Jesús, ¿cierto?, y le hacen esta petición, que querían ellos los puestos de honor en el reino de los cielos. Si nosotros analizamos esta petición que hacen Santiago y Juan, ¿ustedes qué creen que estaba motivando la petición de ellos? ¿Sería quizás el deseo sincero, genuino de poder estar ayudante de Jesús, su mano derecha, su mano izquierda, y trabajar a la par de Jesús en el reino de los cielos? ¿Cuál sería realmente lo que los motivaba a ellos a poder pedir esos puestos de honor, ya, en el reino de los cielos? Nosotros sabemos de que si un presidente se sienta, ¿cierto?, y al lado, ¿quién se sienta al lado del presidente? Su gabinete de confianza, sus manos derechas, aquellos que le ayudan en el puesto, ¿cierto?, a poder ejercer, desempeñar su labor. Pero ¿cuál sería la verdadera motivación de ellos? Yo creo que lo que a ellos les motivaba no era un deseo genuino y real de poder servir a los demás, de poder servir en el nombre de Cristo, sino que lo que a ellos les motivaba era un deseo de orgullo y de vanagloria, de poder ser reconocido, de poder ser admirado, de poder estar sobre los demás. Entonces nosotros muchas veces debemos evaluar cuáles son nuestras motivaciones de servir a Dios, o cuáles son nuestras motivaciones por cuál hacemos las cosas en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que provocó esta petición? Esta petición, ¿cierto?, esta petición provocó que los demás apóstoles se molestaran. El grupo íntimo del Señor era Santiago, ¿cierto?, Jacobo, Juan y Pedro. Ese era el grupo íntimo, ¿cierto? Santiago, Juan y Pedro. Entonces los dos hermanos se le adelantaron a Pedro. Fueron donde el Señor le dijeron: Señor, concédenos algo. Y no nos niegues, Señor, lo que te vamos a pedir. Es decir, ¿cierto?, a Pedro lo estaban dejando yo a la derecha, yo a la izquierda, y Pedro, ¿dónde quedaba? Pedro quedaba relegado quizás en otro lugar. Entonces, esto provocó la molestia, no tan solamente de Pedro, sino también de los otros apóstoles, ¿cierto? Porque le estaban adelantando a quitarle los cargos de honor, los puestos de honor en el reino de los cielos. Y esta petición que le hicieron, ¿cierto?, Santiago y Juan, estaba totalmente fuera de la voluntad del Señor. No era una petición correcta, no era una petición que Dios iba a responder, no era una petición, ¿cierto?, en la que Jesús, por ejemplo, se iba a alegrar y le iba a decir: sí, yo les voy a conceder esto, sino que estaba fuera de orden. Y de repente, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros también hacemos a Dios peticiones que están fuera de orden. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en la epístola de Santiago que muchas veces nosotros pedimos, ¿para qué? Para gastar en nuestros propios deleites y placeres, ¿cierto? En vez de pedir con una motivación genuina y sincera. Por ejemplo, sería: Señor, yo quiero que tú me prosperes, ¿cierto? Pero Señor, yo quiero que tú me prosperes o que tú me bendigas para yo bendecir más la obra, o para yo bendecir al necesitado. Y muchas veces nosotros: Señor, yo quiero que tú me prosperes, ¿para qué? Para cambiar el auto, para comprarme una casa más grande, para comprarme 2, 3 pares de zapatos más. Entonces muchas veces las peticiones que hacemos debemos analizar la motivación de por qué le pedimos al Señor las cosas. En algunas oportunidades también nosotros le pedimos cosas al Señor, y cuando Dios decide contestar esas oraciones, nos vemos arrepentidos de lo que le pedimos. Por ejemplo, ¿quién no le ha pedido a Dios: Señor, dame sabiduría? Y cuando empiezan a venirte los problemas, las situaciones difíciles, donde Dios, ¿cierto?, te tiene que ayudar a echar a andar un poco el raciocinio, el pensamiento, decimos: ay no, Señor, por favor, Dios mío, que quita los problemas y todo. Bueno, si le estamos pidiendo a Dios sabiduría, Dios nos va a permitir vivir situaciones en las cuales Él quiere que nosotros desarrollemos esa sabiduría. Amén. ¿Ya? Algunos también, por ejemplo, lo que comúnmente pasa, le piden al Señor peticiones, estamos hablando de peticiones erradas, le piden: Señor, dame un trabajo, Señor.
Todos necesitamos trabajar. Entonces de repente a alguien le ofrecen un trabajo en Alaska, ¿cierto? O en el Polo Norte, un trabajo 24/7, ¿cierto? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones, sin bono, el sueldo mínimo, pero como uno necesita trabajar, uno va a trabajar y se olvida de la iglesia, se olvida de la familia, se olvida de su tiempo de relación con el Señor. Entonces muchas veces le pedimos al Señor y no esperamos el tiempo de Dios, no esperamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos peticiones equivocadas, como la que estaban haciendo Santiago y Juan. Ellos estaban pidiendo cargos de honor, pero ¿cuál era la motivación? ¿Sería la motivación lavar los pies de los demás apóstoles? ¿Sería la motivación servir las mesas en la iglesia primera? ¿Sería la motivación ayudar a las viudas, a los huérfanos, como la palabra nos enseña? ¿Sería la motivación ser los primeros en irse de misioneros a abrir iglesia a países no conocidos? ¿Cuál era la motivación que los llevaba a ellos a pedir esos cargos o altas responsabilidades de honor en el reino de los cielos? ¿Ya? Dios escucha, mis queridos hermanos, todas las oraciones, pero Dios no siempre responde con un sí. En esta oportunidad vemos que a esta petición que hicieron Santiago y Juan, Jesús le dijo rotundamente que no. Y el Señor le dijo, de hecho ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Ya? Entonces a veces nosotros pedimos y Dios nos puede decir que no es su voluntad, que estamos pidiendo mal, que estamos pidiendo algo fuera de orden o que estamos pidiendo algo por los motivos equivocados. Dios siempre va a responder lo que le pedimos de acuerdo a sus planes y a sus propósitos, ¿ya? Si por ejemplo, mis queridos hermanos, usted tiene un deseo genuino del Señor, de servir a Dios, de trabajar en la obra del Señor, y usted le dice, Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo, de tu presencia, para poder servirte en tu obra, en tu iglesia, y hacer tu obra, tu voluntad, lo más probable es que Dios sí lo va a hacer. Y que Dios sí lo va a llenar del Espíritu Santo. Pero además de eso, Dios también le va a permitir que usted en el camino se cruce con muchas personas que no conocen a Dios, que usted conozca a muchas personas que están pasando una necesidad de oír la palabra del Señor, que de repente alguien lo invite a alguna reunión, a alguna junta, donde hayan personas inconversas a las cuales usted le deba predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos es dado para esto, para poder ser testigos eficaces del Evangelio. ¿Ya? Y hay oraciones, mi hermano, que nosotros hacemos, como le dije, por motivos equivocados. O que si Dios las respondiera, nos alejarían totalmente del plan y del propósito del Señor. ¿Ya? Entonces nosotros debemos evaluar las motivaciones, ver qué es lo que estamos pidiendo, analizar las cosas para poder pedir conforme a la voluntad del Señor. Hoy en día, por ejemplo, estamos en un tiempo, ¿cierto?, donde ya está casi acabando un periodo de elecciones y donde todos los candidatos, ¿cierto?, salen a flote, a la palestra y diciendo, bueno, yo voy a ser, o yo quiero ser el próximo presidente de esta nación porque todos los que vinieron antes de mí lo han hecho mal y conmigo el país va a cambiar. Conmigo le aseguro que lo que estuvo mal no se va a repetir. Conmigo le aseguro un mejor futuro de todos los que lo han hecho antes porque yo soy el cambio y conmigo, ¿cierto?, van a ser las cosas totalmente diferentes. Bueno, lo que usted debe saber es que ese discurso, mi hermano, es muy repetitivo y ese discurso ha venido siendo desde años siempre en cada elección. La gran pregunta que nosotros deberíamos hacerle, ¿cierto?, a estas personas que muchas veces dicen, es que yo quiero ser presidente, es que yo quiero liderar la nación, es que yo quiero gobernar este país, a Chile, ¿cierto?, hablando, es ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo motiva a ellos al querer ser electo como una de las personas más importantes del país y tener en su control el gobierno de una nación? ¿Será, mis queridos hermanos, que lo que motiva muchas veces a las personas a anhelar cargos, puestos, autoridad, estar en un gobierno, estar como en la máxima autoridad gubernamental, ¿cierto?, de un país? ¿Será que los motivará un real y verdadero sincero de servir al prójimo, de servir a la nación, de ayudar al país? ¿O muchas veces será que lo realmente motiva será un deseo de quizás sacar una ganancia aparte, de hacer algún negocio extra que le dé un rendimiento más para su vida, su familia? Entonces, mi hermano, el anhelar servir a Dios
o el anhelar tener un cargo en sí no es algo malo. Pero lo que sí debemos evaluar es qué es lo que nos motiva a querer anhelar aquellos puestos. ¿Qué es lo que nos motiva, cierto? Si por ejemplo alguien un día dice, yo quiero ser pastor, por ejemplo. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Eso dice la palabra. O alguien dice, yo quiero servir como un líder en la iglesia. La Biblia dice, ¿cierto? Los diáconos se han puesto en doble honor en la iglesia, ¿cierto? Un líder merece respeto, merece honor dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que nos motivaría a querer ser un líder, un pastor, ser un supervisor, ser un obispo, ¿cierto? Ser una autoridad dentro de la iglesia? ¿Será que lo que nos motiva es un deseo genuino y real, ¿cierto?, de poder servir a la iglesia, de predicar el evangelio, de ayudar a la iglesia a crecer, de desarrollar la iglesia, de potenciar otros liderazgos, de levantar más líderes, ¿cierto?, que hagan la obra del Señor? Porque hay mucha gente, mi hermano, que quiere el cargo solamente por ambición de poder. Por ambición, ¿cierto?, de poder. Ahí dice cuáles son las 3 P de los hombres, ¿cierto?, o las 3 P de las cuales tenemos que nosotros cuidarnos: la plata, la popularidad y las polleras, ¿cierto? Entonces algunos los que los motiva, ¿cierto?, a querer un cargo o una autoridad es solamente la popularidad, o las 3 F, ¿cierto?, la falda, la fortuna y la fama, ¿cierto? Entonces nosotros debemos cuidarnos de esto. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, no saben ustedes lo que están pidiendo. Que esos puestos estaban destinados, ¿cierto?, por el Padre, solamente para aquellos a cuales el Padre ya tenía designado para aquellos lugares, ¿ya? Porque Dios tiene un plan, mi hermano, y Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y Dios al que quiere levantar, lo va a levantar, y no a fuerza de hombre o a fuerza humana, ¿ya? Y Dios al que quiere sacar, Dios lo va a sacar. Porque Dios, dice la palabra, es quien pone la autoridad, es quien instituye reyes, quien saca reyes. Y de repente, por más que nos gusten o no nos gusten, o sean del color político que nos guste o no nos guste, es Dios quien permite todas las situaciones, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, Dios, ¿cierto?, es quien pone las personas en cargos de autoridad. Si los discípulos estaban dispuestos a tomar la copa y el bautismo del sufrimiento, Jesús les pregunta, le dice, y ustedes, ¿cierto?, quieren estos cargos, pero están dispuestos a tomar la copa y el bautismo con que yo soy bautizado y tomar la copa que yo voy a beber. La copa, mis queridos hermanos, no era una copa de champaña y de festejo, ¿ya? No era la copa que quizá alguien celebra en el Año Nuevo y feliz Año Nuevo. La copa que Cristo iba a tomar era la copa del sufrimiento de la cruz, donde Él iba a tomar, ¿cierto?, el pecado de toda la humanidad. Y el bautismo que iba a sufrir Cristo es que Cristo iba a ser sumergido, ¿cierto?, en el bautismo, en el castigo por toda la humanidad, y Él iba a llevar nuestros pecados ahí en la cruz. Eso es la copa y eso es el bautismo. Lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos es, ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio para ser mis discípulos? Ustedes quieren gloria, quieren honra, quieren privilegios, quieren reconocimiento, pero ¿están dispuestos a pagar el precio? Bueno, la historia nos dice de que los apóstoles le dijeron, sí, Señor, estamos dispuestos a tomar la copa y a ser bautizados con tu bautismo. La tradición de la iglesia nos enseña de que Santiago fue el primer apóstol que fue mártir. Fue el primer apóstol asesinado, ¿ya?, por Herodes Antipas. Eso está en el libro de los Hechos. Y la historia, la tradición de la iglesia nos enseña de que Juan tuvo que vivir un exilio en la isla de Patmos, ¿cierto?, que era una cárcel en una isla. Bueno, allí recibió la revelación de Apocalipsis y algunos dicen que murió martirizado, otros dicen que murió de anciano, pero Juan, ¿cierto?, no lo pasó bien tampoco en su vida. Fue el último de los apóstoles en morir y tuvo que vivir toda una vida, ¿cierto?, de persecución, de sufrimiento por causa de su fidelidad al Señor. Jesús promete, mis queridos hermanos, recompensar el trabajo que nosotros realicemos, pero debemos dejar siempre que sea Dios quien nos promueva, ya que Dios sea quien nos reconozca, vea nuestra fidelidad y Él, ¿cierto?, nos promueva. Si nosotros tenemos un deseo genuino de servir al Señor, nos comprometemos con Dios de todo corazón, hacemos la obra del Señor desinteresadamente, mi hermano, Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar.
Y Dios te va a dar las oportunidades para que tú trabajes en el reino de Dios, en la obra del Señor. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo cuando me convertí al Señor, 16, 17 años, empecé a ir a la iglesia, iba a todos los cultos, hermano, culto miércoles, culto sábado, culto domingo, culto de damas los lunes. Bueno, así era la iglesia donde yo me congregaba. Y me acuerdo que de repente se levantaba una hermanita y decía, no, mira, Dios te va a hacer un pastor un día y todo el tema. El cumplimiento yo no lo veía, ¿cierto? Tenía 16, 17 años. Fue pasando el tiempo, llegué a la iglesia de Dios, fiel con mi pastor, trabajando. En esa iglesia, mis queridos hermanos, tenía un sistema, ¿cierto?, donde iban rotando los predicadores. El pastor, igual que acá, predicaba todos los fines de semana, ¿ya? Pero todos los jueves iban rotando los hermanos y como era más gente, ¿cierto?, a mí me tocaba, hermano, predicar cada 3, 4 meses, me tocaba dar un mensaje. Pero yo quería servir al Señor. Entonces yo iba donde mi pastor, le decía, pastor, présteme las llaves del templo, quiero llegar a orar antes a la iglesia. Présteme las llaves, pastor, que quiero... Cuando usted llegue, quiero que las sillas estén ordenaditas y quiero tener agüita hervida, ¿cierto? Para que usted llegue, porque él venía de Concepción a Chihuayante y ahí usted pueda llegar a tomarse un café. Llegaba antes, ¿cierto? Con mi mamá llegábamos ahí a repartir tratados en la esquina de la iglesia. ¿Ya? Una vez, ¿cierto? El borde de la iglesia era de tierra, ¿cierto? Entonces crecía el pasto, mi hermano, así como para alimentar, ¿cierto? A un ganado, ¿cierto? Entonces de repente, pastor, nosotros vamos a ir a hacer aseo. Y ahí trabajábamos en la obra del Señor. Y uno sirviendo, hermano, desinteresadamente. De repente un día el pastor me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Me dijo, tienes cualidades, me dijo, para ser pastor. Yo te voy a pagar tu estudio en el seminario, anda a estudiar. Renuncia a tu trabajo y vete a estudiar. Si nosotros hacemos bien las cosas, Dios tiene una palabra para nosotros. Tarde o temprano nos va a promover y nos va a honrar. Y vamos a poder trabajar en la obra del Señor. ¿Ya? Pero debemos, ¿cierto?, comprometernos con Dios, hacer bien la obra y dejar que Dios haga todas las cosas. Que Dios se encargue, ¿cierto?, de que nos inviten a diferentes lugares a predicar o que nos den algún cargo algún día. Que sea Dios, mi hermano, no a fuerza de hombre, ¿ya? Sino que Dios sea el que nos promueva. Es más bonito cuando es así, ¿ya? Yo, por ejemplo, nunca ando pidiendo que me inviten a predicar a otra iglesia. Y de repente, pastores, le invitamos a predicar. Ah, ya, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, pero nunca ando hoy. ¿Y cuándo me van a invitar, cierto? O, uy, yo también tengo una palabra para compartir. No, que sea Dios, mi hermano, quien nos mueva a hacer la obra. Antes que Dios nos recompense, debemos ser probados, eso sí. Y así seremos aprobados y seremos recompensados de parte del Señor. Los discípulos querían gloria, pero antes de la gloria tenía que venir el sufrimiento. Antes de la gloria tenía que venir la prueba. Jesucristo, ¿cierto?, fue recompensado en gloria, pero antes de la gloria, ¿qué es lo que vino? La cruz. Al tercer día Cristo resucitó, se le dio un nombre sobre todo nombre, fue honrado hasta lo máximo y toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Pero antes de eso tiene que venir la prueba. Y eso usted debe saberlo y debe estar preparado para eso. Como decía la palabra en el devocional, ¿cierto? Señor, Señor. Pero cuando vengan las pruebas, las dificultades, los problemas, debemos estar firmes en la roca para que no nos muevan, ¿cierto? Ni nos desestabilicen y nos saquen del camino de Dios. Sino debemos estar firmes y soportar la prueba, porque después de la prueba va a venir la bendición. Después de la copa y del bautismo de sufrimiento, viene la bendición para sus hijos. Otra historia, mi hermano, le quiero contar. Había una vez un hermano, ¿cierto?, que se quejaba siempre. Era un hermano que se quejaba porque no lo mandaban a predicar nunca, ¿ya? En la iglesia no lo mandaban a predicar nunca, ¿cierto? Tenía un sistema parecido al que tenía el pastor mío. Entonces, me hacen predicar cada 3, 4 meses y yo quiero predicar, quiero servir al Señor, la típica, ¿cierto? No me hacen predicar nunca. Entonces un día el pastor le dijo, el hermano se estaba quejando con otro pastor, ¿ya? No, que a mí en mi iglesia no me pescan, no me hacen predicar, no me dan trabajo, no me dan púlpito, la típica, ¿cierto? Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, te voy a invitar un día a predicar a un lado, ¿me acompaña? Ya, juntémonos, ¿cierto? Le dijo, juntémonos un día miércoles a las 5 de la tarde en estas calles, ya, Janequeo, ¿cierto? Un par de calles ahí en Concepción, se juntaron, ¿cierto? Ahí en la esquina, ya, vamos a ir al hospital, le dijo. ¿Me acompaña al hospital? El pastor con el que conversaba era un pastor misionero que trabajaba en el hospital. Fueron al hospital regional, ¿cierto? Entraron, ¿cierto? Todo el tema, empezaron a visitar los pisos, los cuatro pisos del hospital. Eso eran los que visitaba el pastor.
iba al subterráneo, después subía, ¿cierto?, al segundo piso, tercero, cuarto piso. Ahí el pastor se puso a visitar. En cada piso, ¿cierto?, que él visitaba había aproximadamente, pongámosle, ¿cierto?, 10 salas de hombres, 10 salas de mujeres, y en cada sala aproximadamente habían 10, 12 personas por sala en el Hospital Regional de Concepción. El pastor entraba a la sala, se ponía a predicar a los enfermos. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Amén, amén. ¿Quién quieren que oremos? Amén, amén. Ya oraba con el hermano que lo estaba acompañando. De repente el pastor le decía en algunas salas, ¿tú quieres predicar también? Sí, y ahí contaba, ¿cierto?, el joven, ¿cierto?, su experiencia, su testimonio, predicaba y todo. Después, cuando hicieron todo el trabajo hasta el cuarto piso, en la parte, ¿cierto?, en un sector que hay de oncología, ya terminaron de visitar, bajaron, salieron del hospital, fueron a sentarse a un café, ¿cierto?, por ahí cerca, y el pastor misionero mira al joven y le dice, mira, tú te quejas muchas veces de que no te dan la oportunidad de trabajar en la iglesia, de que no puedes predicar. Y el pastor le dijo, mira, acá hay un hospital donde tuviste la gente que está hambrienta por escuchar la palabra del Señor. Tú peleas por un púlpito donde le vas a predicar a 20, 30 personas. ¿A cuánta gente tuviste la oportunidad de hablarle el evangelio el día de hoy? En cada sala había 10 personas. Y le dijo, yo creo fácil, 200, 300 personas le habrás predicado el día de hoy la palabra del Señor. Allá en la iglesia se están peleando, le dijo, porque quién va a subir a predicar, quién quiere púlpito y todo. Y acá hay una necesidad y nadie está dispuesto a venir a este lugar a entregar el evangelio. Le dijo, mira, si tú quieres predicar, el mejor púlpito que tú puedes tener es la calle y es este hospital para que compartas la palabra. Desde ese día ese hermano, ¿cierto?, dejó de pelear por el púlpito y dijo, ¿cierto?, como Juan Wesley dijo un día, el mundo es mi parroquia. Si hay que predicar, vamos a predicar al mundo, vamos a ganar alma al mundo, porque ahí afuera está la necesidad. Acá adentro, mi hermano, Dios ha designado a pastores, líderes, para compartir el mensaje, para que nos instruyan en la palabra del Señor. Pero la necesidad real y verdadera está fuera de estas 4 paredes. Hay personas que están en la droga, hay jóvenes que están en la esquina, hay familias que se están separando, hay personas que están en depresión, hay personas en un hospital, hay personas, ¿cierto?, en diferentes lugares que necesitan oír un mensaje de la palabra del Señor. Y Dios te quiere llevar a ti a esos lugares a predicar la palabra. Entonces, ¿cierto?, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que tenemos una oportunidad tremenda de servir al Señor, ¿cierto?, y si lo hacemos por los motivos correctos, siempre vamos a tener oportunidad de hacer la obra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros ser grandes, mis queridos hermanos, en las manos del Señor? Primeramente debemos evaluar nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva, cierto?, a querer servir, a querer trabajar, a querer un cargo, a querer hacer la obra? ¿Qué es lo que realmente nos motiva? Lo otro, no está mal, como le dije, el querer crecer o el querer ser usado por Dios, pero en el reino de Dios no es como en el reino del mundo. En el reino del mundo las autoridades se sientan, lo atienden, lo tratan bien, lo agasajan, ¿cierto?, a las personas, pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios hay que limpiar baños, en el reino de Dios hay que lavar loza, en el reino de Dios hay que poner mesa, en el reino de Dios hay que subirse al techo, ¿cierto?, a reparar los techos, en el reino de Dios hay que arreglar el frente del templo, en el reino de Dios hay otras cosas que a nosotros nos hacen grandes, ¿cierto?, y que muchas veces para una persona del mundo, ¿cierto?, eso es como, son cosas secundarias, porque para una persona del mundo, ¿qué es lo más grande? Predicar, ¿cierto?, el dirigir, estar a cargo de. Pero si Dios algún día nos deja a cargo de, o nos deja para predicar, nuestra mayor predicación, como les dije en el principio, va a ser con nuestro ejemplo. Nuestra mayor liderazgo va a ser un liderazgo de servicio, de siervo, ¿ya? No solamente de mandar y decir, hoy hay que lavar loza, hoy hay que limpiar baños, hoy hay que arreglar el techo, hoy hay que limpiar canales, hoy hay que pintar la iglesia, sino nosotros ir y hacer las cosas y dar ejemplo como Cristo dio ejemplo para que nosotros lo hiciéramos, ¿ya? Si queremos ser grandes, ¿cierto?, debemos estar dispuestos a hacer los mayores sacrificios y hacer los trabajos más humildes entre nuestros hermanos. Eso es ser grande, mis queridos hermanos, ¿ya? A mí de repente me han dicho, oiga, pastor, no lave la loza. No, hermano, todos podemos lavar la loza. Y todos debemos lavar la loza. Y si no la lava acá en el templo, hermano, lave la loza en la casa. Ayude a su señora, ayude, o la señora ayude también a su esposo, ¿ya? Hay que limpiar baños. No, es que el pastor, ¿por qué? No.
Todos debemos limpiar los baños del templo, de nuestra casa y de todo lugar, hermano. Ya debemos estar dispuestos a hacer esas tareas. Eso a nosotros no nos quita la corona, ni nos hace menos personas, ni más grandes, ni más pequeños. No, hermano, hay cosas que hay que hacer. Y si nadie está dispuesto a hacerlo, hágalo como Jesús, arremánguese las manos y lave los pies, mi hermano. ¿Ya? Si nadie más lo quiere hacer, uno tiene que hacerlo. Y eso no lo va a usted, no le va a quitar la corona, ni lo van a degradar de grado, no. Eso lo va a honrar delante del nombre del Señor. En el mundo, ¿cierto? ¿Quiénes son los grandes? Los que son atendidos, los que gobiernan, los que tienen títulos, ¿cierto? Los que tienen magíster y todo el tema. Esos son los grandes. Pero en el reino de Dios, los grandes son, como les dije, los que sirven mesas, los que limpian baños, los que lavan la loza, los que salen a predicar, los que ayudan al necesitado, los que se preocupan de los hermanos que no han venido a la iglesia, los que hacen todas las cosas por amor, de forma totalmente desinteresada, y dando a Dios siempre la gloria en todo, como decía el himno antiguo, ¿cierto? Y si algo de gloria recibo en mí, que toda sea la gloria al Señor. En el día de hoy, mis queridos hermanos, hay mucho trabajo que nosotros podemos hacer para la obra del Señor. Solamente nosotros debemos tener el deseo de servir a Dios, y Dios necesita servidores que trabajen por su reino. ¿Ya? Si tú quieres trabajar para la obra del Señor, ¿qué te lo impide? Podemos trabajar para la obra del Señor. Como muchas veces le hemos dicho, ¿cierto? Le he enseñado, la obra del Señor es múltiple. Podemos hacer muchas cosas para servir al Señor. Desde tomar unos tratados en mano y salir a predicar a la calle, hasta de nuestros recursos poder ayudar a una persona en necesidad. Hay muchas cosas que podemos hacer para hacer la obra del Señor. ¿Ya? Las redes sociales, hermano, predicar por las redes sociales. Alguien quiere predicar, use las redes sociales y comparta el Evangelio. Comparta un texto bíblico, comparta una prédica, un devocional, algo, cuente su testimonio. Hay mucho para hacer en la obra del Señor. Amén. Un día, ¿cierto?, escuchaba a un pastor que decía en su enseñanza que si me invitan a predicar, oraré a Dios, y si Él me da la paz, iré. Pero si no, ¿cierto?, se iba a quedar. Pero si él iba, no pedía nada a cambio, ni pedía ser atendido en hoteles, ni pedía dormir en los mejores lugares, ni ser atendido, ¿cierto?, con las mejores comidas. Lo único que el pastor pedía a cambio era la oportunidad de compartir con sus hermanos y pasar un tiempo de coinonía con ellos. Algunos quieren servir al Señor, pero también quieren las atenciones, ¿cierto?, el mejor lugar, el mejor hotel, la mejor ofrenda, las mejores, agasajarlo con lo mejor. Pero un pastor, ¿cierto?, un día yo escuchaba un mensaje de él y él decía, mira, si a mí me invitan a predicar, lo único que pido es que me den tiempo para compartir con los hermanos y estar con ellos. Me da lo mismo si me dan la ofrenda o no me dan la ofrenda, lo único que quiero es estar con ellos, compartir. A mí no me hospeden en un hotel, hospédenme en la casa de un hermano para poder pasar un tiempo de comunión, ¿cierto?, con mi familia en Cristo que hay en otros lugares. Así son los verdaderos siervos del Señor. No piden nada a cambio, no piden privilegio, solo quieren servir a la iglesia y tener comunión, ¿cierto?, con los hermanos. Para ir terminando ya, mis queridos hermanos, ¿en qué cosa nosotros podemos servir a Dios o en qué áreas se necesitan servidores? Primeramente, la tarea más grande, mi hermano, que nosotros podemos hacer es ganar almas. Esa es la tarea más grande. ¿Ya? Nosotros acá, hermano, yo creo que ya estamos requete contra predicados ya. Sabemos la palabra, no han hablado la palabra, le he hablado de una, de otra forma. Ya acá la palabra yo creo que la sabemos súper bien. Sabemos muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mi hermano, la real necesidad está en ganar almas, ganar la gente de afuera. Hoy en día el mundo está en guerra, hoy en día, ¿cierto?, el mundo está en una sociedad tan líquida, mi hermano, tan cambiante, tan extraña están las cosas, que necesitamos ganar almas porque Cristo puede venir en cualquier momento y si las personas no están preparadas se van a ir a una condenación eterna. Entonces la tarea más grande es ganar almas. Dice la Escritura que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma. Imagínate. Entonces, mi hermano, si uno quiere trabajar a la obra de Dios, trabajemos en ganar almas. ¿En qué cosas más podemos trabajar? En ayudar a los necesitados. Dice la palabra, la religión pura y sin mácula esta, visitar a las viudas, a los huérfanos, ¿cierto?, a los necesitados, en otras palabras, en sus tribulaciones. En esto podemos trabajar, ayudar a alguien que esté en necesidad.
De repente, mi hermano, no es ni siquiera necesario formar un ministerio para hacer esto, ¿ya? Sino que de repente tú vas, ¿cierto?, en diferentes lugares, en Concepción, en el puerto, en donde sea, y pilla a una persona en necesidad, extiende tu mano, ayúdale, pero haz algo más. No solamente le dé un billete o le compre algo, háblale de Cristo. Dile, mira, Jesús te puede sacar de esta situación, Cristo te puede cambiar, Cristo puede hacer algo en tu vida. Acércate al Señor, ve a una iglesia, y si tiene un par de tratados, mejor todavía. ¿Cuántas veces no nos hemos pillado con esa situación nosotros en el día a día? Cosas que podemos ayudar dentro del templo, mi hermano, hay tareas que hacer, hay que limpiar el templo, hay que reparar el templo, hay que hacer harto trabajo, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Uno quiere trabajar al Señor, trabajemos, ¿cierto?, edificando nuestra casa de oración. Ya, el otro día se nos goteaba por ahí el tema, hay que subirse a arreglar las canales, hay que arreglar el techo y todo el tema, ¿cierto?, porque esto es de todos nosotros. Esto no es mío, mi hermano, esto es de la iglesia de Dios. Y el día de mañana yo no voy a estar, va a venir otro pastor, ¿cierto? Y esto va a continuar. Pero es de toda la membresía debemos cuidar este lugar, ¿ya? Hay ciudades donde no hay iglesias, ciudades donde no hay una iglesia plantada, una iglesia de Dios no está plantada. Ahí hay necesidad de ir y predicar el evangelio. Hay hermanos que quizás hace tiempo, hermano, que no estamos viendo. Y hay una necesidad de llamarlos, de ir a la casa, o si uno los ve en el camino, ¿cierto?, preguntarle, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Yo el otro día nomás me pillé con dos hermanos, ya, hermano, ¿qué pasa? Hace tiempo que no los veo y todo el tema. Anímense, vengan al culto. Hay tareas que nosotros podemos hacer. Para servir a Dios, mis queridos hermanos, no necesitamos un título de líder. No necesitamos, ¿cierto?, un cargo o un puesto en el liderazgo. Lo único que nosotros necesitamos es amor por Dios y amor por la alma. Es lo único que tú necesitas. Amor por Dios y amor por la alma. Un día, ¿cierto?, había un hermano que le faltaba una pierna. Y este hermano, ¿cierto?, en una sección de negocio en la iglesia, le rogaba a la iglesia que por favor lo dejaran ir al campo misionero. Decía, por favor, déjenme ir a las misiones, déjenme ir a predicar al campo misionero. Hay países que no hay iglesia y todo. Y los hermanos de la congregación decían, ¿y cómo vamos a mandar a este, cierto, si le falta una pierna? ¿Cierto? No va a poder ir a subir las montañas, no va a poder caminar con bien, ¿cierto?, para llegar a la casa de los hermanos. ¿Cómo va a hacer la tarea si le falta una pierna? Y el hermano le decía, por favor, hermano, les ruego, déjenme ir al campo misionero, porque ustedes que tienen las dos piernas no quieren ir. Y yo que tengo una sí quiero ir. Y yo quiero hacer el esfuerzo y quiero gastar mis últimos días para la gloria del Señor. Por favor, déjenme ir. De repente nosotros tenemos todo, hermano. Piernas, salud, vida, economía, techo, abrigo, sustento. Y aún así no estamos haciendo lo que nos corresponde. Mire, por ponerle un ejemplo más. Ustedes conocen, ¿cierto?, a una persona que se llama Nick Vujicic, ¿cierto? Él es una persona que no tiene sus brazos, no tiene sus piernas, nació en esa condición. Pero este hombre ha escrito libros. Este hombre da conferencia a nivel mundial. Este hombre le predicó a Felipe Camiroaga el día antes que tuviera el accidente. Este hombre ha predicado en diferentes iglesias y anda por diferentes lugares, llevando también la palabra, una buena nueva del evangelio. Sin brazos, sin piernas y, como dice su frase, sin límite. Este hombre no es pastor de una iglesia, este hombre no tiene un cargo en una iglesia, pero este hombre tiene un deseo genuino de servir a Dios y de contarle a la gente de que Dios puede hacer algo con las personas que le creen, porque él vivió muchos años con depresión. ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Por qué tuve que venir al mundo de esta forma? Muchas veces él cuenta en su historia que trató de suicidarse y quitarse la vida, y Dios no lo permitió hasta que él entendió que Dios tenía un propósito que le daba sentido a su vida. Amén. Sentido a pesar de no tener piernas y no tener brazos. El sentido de compartir, ¿cierto?, el evangelio y compartir la gente que hay esperanza en el Señor, que hay algo bueno, hay una razón de vivir. Mi hermano querido, seamos agradecidos con Dios. Yo no me voy a cansar de decirle esto, seamos agradecidos con Dios. Tenemos techo, tenemos abrigo, tenemos sustento, tenemos nuestras piernas buenas, tenemos trabajo, tenemos de todo para ser feliz.
Lo único, ¿cierto?, que podemos, de la única forma que podemos pagarle al Señor es tratando de cumplir con lo que Él nos pide que hagamos, de ir y compartir el Evangelio, porque en el mundo hay mucha gente que está infeliz y necesita oír la palabra del mensaje del Evangelio para que sus vidas, su realidad cambie y sus vidas sean transformadas. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Amado Dios, tú el día de hoy nos animas, Señor, a servir. Amado Dios, nos hablas de la grandeza del servicio, Señor. Amado Dios, que muchos, Señor, quizás quieren un cargo de autoridad en un gobierno o en diferentes lugares, Señor, pero muchas veces las motivaciones son equivocadas, Señor. Amado Dios, pero si hay una motivación genuina, real, verdadera, ni siquiera necesitamos, Señor, esas cosas para poder hacer tu obra, Señor. Amado Dios, lo único que tú pides es que tengamos amor por ti, amor por las almas, para poder trabajar en tu reino, Señor. Yo te doy gracias, Dios, Padre, porque no tenemos ninguna limitación física que nos impida el salir a predicar, a entregar un tratado, a hablar con las personas, Señor. Pero yo te pido, Dios mío, que muchas veces tú sanes las limitaciones espirituales que tenemos, el miedo, la cobardía, la falta de prioridades, Señor, el estancamiento espiritual, la falta de vida espiritual, esas condiciones espirituales que muchas veces nos limitan, Señor, a hacer tu obra. Señor, coloca en nosotros una motivación genuina de servirte y trabajar por tu reino. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.